Bueno, hoy tenemos un programa, la primera parte, y vamos a dedicar siempre la primera parte de este programa al estado Zulia, por su importancia geopolítica y su importancia geoestratégica. En el Zulia es el territorio donde se va a ganar la segunda campaña de independencia de Venezuela. Estamos en la segunda y ya vamos a explicar eso y vamos a oír algunas reflexiones al respecto. Estamos dando la segunda batalla por nuestra independencia. Jamás en la historia de Venezuela se ha atacado más a la patria de Bolívar que en estos tiempos históricos, con nuevas formas de guerra, con nuevas formas de dominación. Tenemos que estar conscientes de eso. Y hablando de conciencia, bueno, en el Zulia se ha despertado, fíjense yo lo que he notado yo en el Zulia. En el Zulia, a raíz de la celebración del bicentenario de la batalla naval del Lago, se despertó esa chispa que Chávez llamaba el fuego sagrado de defensa de la patria. Está encendido en el alma y el corazón de todas las zulianas y de todos los zulianos. Y eso se convierte en acción, fíjense. Están siguiendo la forma o el mandato o la enseñanza de Chávez, que es convertir nuestra historia, ese sentimiento nacional, en acción por la patria. Y bueno, y de esta manera ya de las 109 parroquias que componen al estado Zulia, en los 21 municipios, ya han salido, se han activado fuertemente con unas grandes marchas en 26 de las 109 parroquias. Y en el transcurso de las próximas 5 semanas vamos a completar pues las actividades en las 109 parroquias del Zulia. Muy importante, bueno, la conciencia que ha demostrado en esa marcha. No solamente es una cantidad de personas que salen a marchar, que son bastantes, ¿no?, como se ven en las gráficas, como se han visto en los videos, sino la calidad política, la calidad de la conciencia de esos dirigentes que marchen, de esos dirigentes de base, que a veces suelen ser una conciencia más poderosa que incluso, hay que decirlo así, que la dirigencia media o la alta dirigencia. Vamos a escuchar entonces, fíjense, eso fue una de las parroquias de Maracaibo, del municipio de Maracaibo, la parroquia Ildefonso Vázquez, ¿no?, que fue cubierta por BTV, los testimonios, porque bueno, a esa parroquia asistió la semana pasada el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Bueno, y Diosdado Cabello me llamó, luego de terminar el acto, para felicitar a esa parroquia, a toda la militancia del estado Zulia, por lo que calificó el acto de mayor calidad política de todos los actos al cual ha asistido en esta gira este año. Pero vamos a escuchar entonces los testimonios de algunos dirigentes de base de la parroquia Ildefonso Vázquez. Desde el sector Chino Julio, los habitantes de esta comunidad indígena manifestaron que marchan contra las medidas coercitivas por parte de la derecha internacional y que el presidente Maduro ha superado para garantizar la atención del pueblo. Estamos apoyando al presidente Nicolás Maduro porque él, durante todos estos años de bloqueo, es quien ha sido el que ha tenido la voluntad, la estrategia y también lo que son los resultados positivos para contrarrestar las asesinas medidas que los Estados Unidos y sus aliados en la Unión Europea han hecho contra Venezuela. Nuestro presidente Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, el que ha soportado, resistido y ser persistido por nuestra patria, el que no nos ha abandonado y el que ha dado la cara como buen hijo por el camino de Chávez, por el camino de Bolívar. Aquí estamos, presidente, apoyándolo de pies, de frente, por Venezuela, por nuestra patria, por nuestros hijos, por nuestro futuro. Esta contundente manifestación de unidad y compromiso del pueblo zuliano demuestra el apoyo a la revolución bolivariana y al protector del pueblo. Seguimos contigo, Maduro, ya que tú siempre nos das fuerzas con esas victorias seguras. Tú eres nuestro conductor. Desde aquí está tu pueblo, Maduro, tú gobernando con el pueblo, Maduro. Dios me lo bendiga grandemente, mi presidente, y su gestión. Sé que todo lo va a poder, sé que todo lo va a cumplir, y eso es la meta que él tiene con nosotros, y es así.
Dios me lo bendiga grandemente, mi presidente, y Dios me lo guarde. Maduro es el hijo de Chávez y nosotros somos los hijos de Chávez y continuamos defendiendo el proceso, por eso estamos con Maduro. Por eso es tan importante saber, darse cuenta de, conocer. En la medida en que uno sabe y conoce más la realidad, las circunstancias, de dónde venimos y dónde estamos, en la medida en que eso ocurre, pues más conciencia popular habrá, y más fuerza popular habrá, y más poder popular habrá, porque ese es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, digo yo, el poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo. Ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia. Bueno, como pueden ustedes haberse dado cuenta, los primeros testimonios eran de dirigentes de base de la parroquia Ildefonso Vázquez, del municipio de Maracaibo, del estado Zulia. Pero la última reflexión es un testimonio de Hugo Chávez Fría, donde dice cuál es el mayor poder después del poder de Dios, el poder de la conciencia colectiva que se convierte en un gran instrumento indestructible de la unidad. Y para ser victorioso en el Zulia necesitamos cada día fortalecer y fortalecer más la unidad. El que llegue, cualquier dirigente que llegue a una asamblea, a un sancocho de esos comunitarios que se están haciendo por ahí y empiece a hablar mal, como dice Chávez, a meter cizaña contra otro compañero, ese compatriota lo que está es haciéndole un servicio, está sirviendo como agente infiltrado del imperio estadounidense contra la patria de Bolívar. Y entonces cualquier dirigente que lo vea de la parroquia, de una UVC, de una comunidad, sáquelo. Diga como le dice Chávez, váyase. Usted tiene que ir de la revolución. El que no tenga conciencia de unidad tiene que irse de la revolución. Y vamos a escuchar una reflexión, fíjese, vamos a escuchar una reflexión de Hugo Chávez, que la está haciendo en el año 2010. Esa reflexión es precisamente como parte del Congreso Fundacional del PSUV, donde se escribieron los estatutos que debemos leernos, el libro rojo, debemos leernos, ¿no? Ajá. Y entonces él habla de unos elementos muy importantes de la unidad y se lo voy a numerar. Son 6 elementos para que ustedes en el discurso de ahorita de Chávez lo vean o lo escuchen, ¿no? Lo vean por las redes, porque esto se transmite por las redes, y lo escuchen los que están en la radio ahorita. Lo primero que dice Chávez ahí es que la unidad será el más grande de sus clamores, hoy, mañana y siempre. Es decir, es el más grande de los clamores, la unidad. Entonces, si alguien no puede presentarse en una asamblea, presentándose como chavista, promoviendo la desunión, es ilógico, no caigamos en ese juego. Después llega como segundo elemento, importantísimo, dice que no se repita el ciclo de la tragedia. Yo digo aquí que no se repita el ciclo de la tragedia en el estado Zulia, que las veces que hemos perdido el estado es por la desunión sembrada, ¿verdad?, en la base a través de algunos cuadros que no toman conciencia de la unidad. Hay que tomar conciencia de la unidad. Ajá. Otro aspecto que dice Chávez ahí, que vendría siendo, ¿verdad?, el primero, el más grande de mis clamores. El segundo, que no se repita la tragedia. El tercero, escúchese bien y después lo van a escuchar en el audio de Chávez, que nadie se preste al juego de los pitiyanquis, es decir, que nadie se preste al juego del imperio, ¿verdad?, de volvernos a convertir en una colonia de los Estados Unidos. Eso lo estaba diciendo Chávez en el 2010. No se había desatado toda esta guerra, que ya vamos a hablar en la segunda parte del programa sobre ella. La cuarta, fíjense lo importante de la cuarta, ¿no? Que nadie llegue a una asamblea o compañero a sembrar cizaña y al malponer a otro compañero. Eso es muy importante porque eso es un elemento que conlleva la desunión. Cuando alguien lleva
¿verdad? Y entonces empieza a hablar en una asamblea y llega un dirigente y le dice, ese dirigente es el diablo, que no sé qué más, y empieza a usar un lenguaje ahí que es para meter cizaña. Chávez lo dice, que nadie meta cizaña. Después, la quinta, muy importante, el que no logre tener una conciencia de unidad, eyéctese, váyase. Dice, con esa palabra, eyéctese, le está diciendo que haga como un piloto, pues, cuando el avión se va a estrellar, sale y se eyecta. Váyase, no lo necesitamos, porque le hace un mal al partido, ¿verdad? Y termina diciendo que sería como la sexta línea en ese audio, ante la duda, si alguien tiene duda, si alguien tiene alguna duda, siempre su conciencia debe decirle primero la unidad, y esa duda luego la debate en el escenario que la debe debatir, ¿verdad? Para eso están las instancias, equipo político estatal, equipo político municipal, equipo político parroquial, las VC, están para debatir algún comportamiento, pero no para malponer a los compañeros. Entonces, presten atención, y esto es muy importante para el estado Zulia. Además, deben grabar este video de Chávez y hacerlo viral en el estado Zulia. Y cuando llegue alguien a cualquier asamblea malponiendo a otro compañero, ustedes le ponen el video, le muestran el video. Mira, hermano, aquí usted dice que es chavista, yo sí soy chavista y yo sí voy a cumplir lo que dice Chávez. Y Chávez dice ahí que el que esté promoviendo la desunión debe irse. Entonces nosotros le decimos, por favor, compañero, retírese de esta asamblea, que usted está contradiciendo los lineamientos de nuestro líder eterno, Hugo Chávez Frías. Escuchemos a Chávez. Unidad, unidad, unidad. Murió clamando Bolívar. Y ahí está la razón fundamental de su tragedia, que no fue solo de él, suya, de un pueblo, de una patria, y hoy sigue siendo nuestra. Una tragedia de siglos y una tragedia de millones, y no solo de venezolanos, una tragedia de un continente. Bueno, sí. Ese es uno, es y será el más grande de mis clamores, hoy, mañana y siempre y todos los días hasta que me apague. Unidad. Que no se repita el ciclo de la tragedia. Que no se repita por lo que ustedes más quieran, por lo que más queramos. Que ninguno aquí se preste al juego de los pitiyanquis, al juego de la burguesía, a sembrar cizaña, a estar mal poniendo al otro, a la otra. No. Eyéctese mejor y váyase a hacer otras cosas. Pero más allá de cualquier cosa, de cualquier duda, incluso unidad, como una roca que por dentro tiene muchas moléculas que se mueven, y chocan entre ellas, átomos y todo, pero es la unidad, ¿sí? Ese es uno, es y será el más grande de mis clamores, hoy, mañana y siempre y todos los días hasta que me apague. Unidad. Bueno, unidad. Hoy, mañana y siempre, el más grande de los clamores de Chávez. Y el mayor instrumento de la unidad, ¿verdad? En el otro video, es la conciencia del momento en que vivimos. Pero Chávez estaba hablando de la unidad en el 2010, en el marco del Congreso Fundacional, donde se escribieron los estatutos del partido. Ahora vamos a ver qué dicen los estatutos. Léense eso. Entonces, nuestros cuadros militantes en las bases, ¿verdad? El de la parroquia, los dirigentes de la parroquia, VC, comunidades, deben tener ese video grabado en su teléfono. Aquí pues en las redes sociales saldrá ese video seguramente en las próximas horas. Pero también debes tener muy presente lo que dice el artículo número 40. Recorten ese artículo, ¿verdad? Eso también lo consiguen en la página del partido. Artículo 40 y 41 de los estatutos. El artículo 40 de los estatutos, ¿verdad? Aprobado por Chávez, aprobado por el Congreso Fundacional del partido, dice lo siguiente, y leo textualmente. Este es el numeral 12 del artículo 40. Dice lo siguiente, y leo. Las y los socialistas de Venezuela estamos comprometidos lealmente con la unidad orgánica entre los revolucionarios y las revolucionarias. Punto. El PSUV
En el PSUV se cultiva la tolerancia, la crítica, la autocrítica, el respeto a las diferencias y la asunción del centralismo democrático como valores esenciales dentro del pensamiento socialista que norma la vida interna del partido y su relación con el pueblo. Y fíjense esta última parte, cómo termina este párrafo, este numeral 12 del artículo 40. Y cito, ¿verdad? Reconocemos como válidos para la solución de las diferencias el diálogo y el debate, rechazando enérgicamente la descalificación personal o grupal. Fin de la cita. Artículo 40 del reglamento. Ahora, el artículo 41 de nuestros estatutos del partido, ¿qué dice? Dice así, cito, artículo 41. Además de las previsiones anteriores, todo y toda militante del partido se compromete a, 1, abstenerse de dar declaraciones públicas en contra de dirigentes o en contra del partido que puedan servir para debilitar al mismo. Bueno, está en el mandato audio, lo vemos ahí pues reforzado en una pieza audiovisual de un mensaje contundente en 1 minuto 51, como Chávez explica la cosa, en 1 minuto 51 queda clarito cuáles son los lineamientos. Y lo voy a repetir porque son muy importantes. 1, verás, la unidad en el Zulia para Chávez será el más grande de sus clamores hoy, mañana y siempre. Que en el Zulia no se repita la tragedia de la desunión que nos ha llevado, agrego yo, a las derrotas. Las derrotas en el Zulia las hemos obtenido, han sido consecuencia de la desunión, ¿verdad? Que nadie se preste a hacerle el juego al imperio, ¿verdad? Dice Chávez ahí a los pitillanques. Sería el tercer lineamiento. Y ahorita más que nunca, eso lo dijo en el 2010, pero en el 2012, ahorita, lo dijo en el 2010, pero ahorita estamos en pleno guerra del imperio, ¿no? Que nadie se preste o se ponga a sembrar cizaña y a malponer a los compañeros. El que no comprenda la necesidad de la conciencia de unidad, que se vaya, dice Chávez, y termina diciendo que ante la unidad debemos mostrarnos como una roca, que pueden haber choques, las moléculas, hace esa metáfora ahí, de las moléculas, de los átomos, pero ante todo debemos presentarnos como una roca, como la unidad. Bueno, entonces muy importante, quería dedicarle esta parte del programa a la unidad, que debe ser la unidad nacional, pero en el Zulia es fundamental porque, repito, en el Zulia se está jugando la segunda independencia de esta patria, hoy atacada vilmente por el bloqueo y las sanciones criminales. Y en el programa pasado, y con esto entramos a la segunda parte de este programa que vamos a analizar. Fíjense, en el programa pasado habíamos hablado de que estos señores que están en las primarias, ahí en las primarias de oposición, todos pidieron sanciones, todos son enemigos de la patria, han pedido sanciones, invasión militar, para infringir sufrimiento al pueblo. Ahora, que en este programa lo vamos a dedicar lo vamos a dedicar a ver la profundidad de lo que significa la solicitud de esas sanciones. Y lo vamos a ver a través de una exposición que hizo Samuel Moncada, que es nuestro representante ante las Naciones Unidas, pero es un historiador, y él hace un análisis histórico de tres documentos fundamentales, que son, fíjense, de actores, o sea, eso es lo que llaman fuentes primarias en historia. Yo también soy historiador, tengo una maestría en historia en la Universidad de Carabobo. Eso son lo que se llaman fuentes primarias, ¿no? Porque ¿cuáles son las fuentes primarias? La información que viene de alguien que participó en el hecho histórico. En este caso, él se está refiriendo al libro que escribió John Bolton, que fue nada más y nada menos que el secretario del Consejo de Defensa de los Estados Unidos. Está hablando de una demanda que introdujo Jordan Goodrow, que fue el jefe de la compañía paramilitar que vinieron a los invasores panamericanos, los invasores, los paramilitares, pues, lo que llaman ellos los contratistas,
a invadir a Venezuela como parte de un plan violento, ¿verdad? Y el tercero, nada más y nada menos, es el libro de Mark Esper, que Mark Esper era el secretario de Defensa de los Estados Unidos, es decir, el ministro de la Defensa. Incluso ese libro, él tuvo que enviarlo al Pentágono para que lo revisaran antes de publicarlo y les quitaron una cantidad de párrafos. Y entonces, él mismo lo dice en el editorial. Ajá. Y bueno, imagínense ustedes, y le dieron permiso para publicarlo. Es decir, que lo que dice ese libro está avalado por el Pentágono, ¿verdad? Y entonces vamos a ver, ahí Samuel Moncada hace ese análisis, ¿no? Pero antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar un audio que nos pone en contexto de cómo esa guerra, que es un audio exclusivo para Hablando de Poder del general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, que pone en contexto lo que vamos a ver en la segunda parte del programa. Escuchemos el audio de Padrino López. Bueno, quiero saludar a toda la audiencia de ese prolífico programa Hablando de Poder, llevado magistralmente por mi hermano, compañero Francisco Ameliacha, a quien respeto mucho y admiro mucho. Gran compañero. He visto con gran satisfacción que ha venido comentando una publicación reciente que he denominado Geopolítica Multipolar, a 20 años del 13 de abril, ¿no? Que recordar que hace 20 años el comandante Chávez, ya en el poder político, al frente de la Revolución Bolivariana, tenía una nueva visión de mundo, un mundo de iguales, un mundo de equilibrio, como citaba permanentemente a Bolívar, y comenzó a relacionarse con distintos polos de poder en el mundo, ¿no? Todo ese movimiento y todo ese esfuerzo llevó al Imperio norteamericano a dar un golpe de Estado, porque fue realmente el poder de ese imperio quien movió todas las piezas nacionales y dio aquel golpe de Estado en el 2002, y que el pueblo pues no se hizo esperar, su Fuerza Armada dio una respuesta aquel 13 de abril. Por eso es que yo he denominado la situación geopolítica mundial coyuntural hoy, la he traspolado de aquel momento a estos 20 años, donde el presidente Nicolás Maduro, ahora como jefe de Estado, en aquel entonces como canciller, ahora como primer soldado de la Fuerza Armada, como estadista, bueno, lleva las relaciones internacionales. Escuchamos palabras del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que bueno, accedió a grabar un audio exclusivo para este programa que pone en contexto el análisis que vamos a hacer. Fíjense, ahí Vladimir Padrino López dice tres cosas fundamentales. Primero, Venezuela, primera reserva de petróleo del planeta, que durante todo el siglo pasado, ¿verdad?, el siglo XX, bueno, los Estados Unidos dominó el petróleo a su antojo como le dio la gana. Lo segundo, después que Chávez, después del golpe de Estado contra Chávez en el 2002, que el pueblo junto a la Fuerza Armada en unión cívico-militar rescatan a Chávez en menos de 48 horas y lo vuelven a colocar en su posición de mando, bueno, rescata la industria petrolera, coloca la industria petrolera a favor del pueblo y se da una recuperación económica donde los venezolanos, ¿verdad?, en esos años 2009, 2010, bueno, teníamos el salario más alto de Latinoamérica. Eran más de $574 de salario. Pero se crearon las grandes misiones, ¿verdad? Fue el apogeo de la misión Salud, porque, bueno, estábamos produciendo 3 millones de barriles de petróleo. Por la acción geopolítica de Chávez, el petróleo estaba a $100, bueno, y en todo eso, y eso fueron en toda la historia. En todo lo que pasa que los medios no quieren, en toda la historia de Venezuela, esa ha sido la temporalidad donde los venezolanos y las venezolanas han tenido una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida. Hay que recordar aquí, no sé, sobre todo los jóvenes, aquí cuando Chávez recibió la presidencia, que era un gobierno, que era la Cuarta República, era un sistema de conciliación de élite tutelado y al servicio de los Estados Unidos. Bueno, Chávez recibió, y ahí están para el próximo programa traemos para mostrar la foto de y se lo pasamos a los muchachos
donde hacen el trabajo para los multimedia, los titulares de la prensa. El mismo Eduardo Fernández decía que la pobreza en Venezuela había alcanzado 80%, con apoyo, con préstamos del Fondo Monetario Internacional, full producción de petróleo. Bueno, ahorita estamos precisamente porque se demostró, ¿verdad?, que hay un modelo alternativo al capitalismo eficiente, es que vinieron los ataques. Pero no solamente, ahí Madrid nos dicen, bueno, no vinieron los ataques con el golpe de 2002, no solamente vinieron después con el sabotaje petrolero, sino que además de eso, de que Chávez rescató la primera reserva de petróleo del planeta para invertirla en el pueblo, demostró un modelo eficiente, ¿verdad? También impulsó una geopolítica multipolar en el mundo, ¿verdad? Ya creó la UNASUR, la CELAC, y bueno, imagínense ustedes lo que significa eso para el imperialismo, ¿no? Y entonces hay una potencia que está a punto, ¿verdad?, que está luchando por mantener la hegemonía, pero hay todo un movimiento ya de bloques, ¿verdad?, regionales, están ahorita con mucha fuerza los BRICS, ¿verdad?, para oponerse a esa política de dominación, ¿verdad?, que donde los Estados Unidos, bueno, quiere que los demás países estén al servicio de él. Pero vamos a oír ahorita, son 10 audios, ¿no? Es importante, pero eso nos pone en contexto, ¿no? Y es muy importante, entonces vamos a hacer pocos comentarios sobre los audios, pero presten atención. Repito, ese es Samuel Moncada, eso ya hace un año, eso fue el 26 de mayo del 2022 en la Asamblea Nacional. Y el análisis que él hace es sobre 3 documentos fundamentales, sobre 3 actores de la agresión contra Venezuela en los Estados Unidos. Nada más y nada menos está hablando de un libro que escribió el secretario de Seguridad, del secretario del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, John Bolton. Está hablando de una demanda que metió el jefe de la empresa de paramilitares que vino acá en mayo del 2019 a invadir a Venezuela. Está hablando del libro escrito por quien era en ese entonces el secretario de Defensa, es decir, con el Ministerio de Defensa. O sea, son documentos fundamentales. Escuchemos entonces el primer audio de Moncada que nos habla que, fíjate, eso lo está diciendo hace un año, pero él dice que eso no es historia, o sea, todavía ese tipo de acciones continúan y nosotros vemos ahorita actores, por ejemplo, que son candidatos a esas primarias de oposición, que dicen no, que las sanciones no las pueden eliminar. Escuchemos a Moncada. Y en los 2 últimos años que hemos sufrido una de las pandemias más graves de la historia de la humanidad, se dedicaron a tratar de matarnos de hambre, de matarnos por enfermedad, de matarnos con ataques militares, de dividirnos, de provocar una guerra civil. Y todavía los agentes y los factores que están ahí siguen presentes. Y esa es la alarma que vengo a traer. Entonces, para entrar directo al grano, por más de 20 años de agresión, 20 años de historia, esto arrancó desde que el presidente Chávez ganó en 1999, ¿verdad? Pero 20 años de agresiones, el golpe de 2002, el desconocimiento de las elecciones de 2005, el desconocimiento de todas las otras elecciones, las insurrecciones pagadas por el exterior del año 2014, del año 2017, la declaración de Venezuela como una amenaza inusual, extraordinaria para los Estados Unidos, una cosa increíble, absurda. Todo eso ocurrió, pero el periodo 2018-2022 es incomparablemente peor. Por eso digo, no hay comparación, yo diría desde la guerra de independencia, a una situación tan grave como esta. Y que no ha cesado, porque no estamos hablando de historia, eso es lo más grave. Fíjese, ahí Moncada dice que los actores que han pedido, que nos quisieron matar con la pandemia, nos quisieron matar de hambre, nos quisieron llevar a una guerra civil, pidieron invasiones, están activos. O sea, eso no ha pasado, están activos. Y ahorita pretenden engañar al pueblo, ¿verdad? Y que quieren que voten por él en una primaria para que quieren ser presidentes o presidentas, ¿no? Y, y lo otro que dice es que, bueno, que la arremetida en esos años, desde el 2018 hasta la fecha, bueno, ha sido bestial, ¿no? E incluso se formó una alianza contra Venezuela, con la desunión de que hablaba Chávez, ¿verdad? Empezaba el audio de Chávez, decía que Bolívar murió clamando unidad. Bueno, unidad de los pueblos latinoamericanos. Hubo una alianza de los pitiyanquis, ¿verdad? De los que apoyan al imperio
estadounidense contra Venezuela en Latinoamérica. Escuchemos a Moncada sobre la alianza, esa que contra la patria. El periodo de 2018-2022 se nos trató de matar por hambre, por enfermedad, y más de 30 millones de venezolanos fueron cercados por múltiples medidas, por una alianza multinacional. Ahí está Estados Unidos, el Grupo de Lima, 14 países, la Unión Europea, una alianza como nunca antes. Ese es otro punto. Nunca antes una alianza tan grande se había dedicado a destruir a Venezuela y atacar al pueblo venezolano. Y ocurrió no nada más por potencias imperiales, ¿verdad?, sino porque un grupo de venezolanos se dedicó deliberadamente a favorecer a estos intereses extranjeros. Eran potencias extranjeras atacando a Venezuela y venezolanos atacando a venezolanos. Todos sabemos, y ustedes más, ustedes actores principalísimos, todos, de lado y lado, todos, en lo que ocurrió en Venezuela en los últimos 4 años, saben. Si sumáramos las historias de todos aquí fuera maravilloso, porque hiciéramos una gran enciclopedia de lo ocurrido. Y tienen muchísimos datos de lo que ha ocurrido, algunos públicos, otros personales, privados, otros que quizás sabremos más adelante. Conocen la historia, pero hay ángulos de esta historia que están apareciendo recientemente y que necesitan ser conocidos por ustedes y por nuestro pueblo para elevar nuestro nivel de conciencia, de información, pero también para actuar sobre la realidad, porque como digo, esto no ha terminado. Fíjense, conocer la realidad para actuar. Ahora, fíjense la profundidad, dice, los actores esos que pidieron sanciones, que pidieron el exterminio. Ya vamos a escuchar, fíjense, el contrato de Jordan Goudreau, que es un documento, ¿verdad? Porque el contrato, ¿qué pasa? ¿Cómo sale a la luz pública eso? Porque Jordan Goudreau mete una demanda en los Estados Unidos porque no le pagaron los millones que pedían, ¿no? Entonces sale a la luz pública. Y ahí estaba, escúchese bien, dirigente de base, usted que me escucha, en la VC, en la parroquia, en el equipo político estatal, en el equipo político municipal. Se contrató el exterminio de los dirigentes de base. Esa gente que está pidiéndole el voto a usted ahí en la primaria, contrató el exterminio de los equipos de VC, de los equipos de comunidad, de los jefes de calle, porque saben la importancia que significa el haber nacido en esta tierra, que parió a Simón Bolívar, el más grande de nuestros héroes, y esa herencia corre por nuestras venas, y Chávez rescató esa herencia y nos la sacó del inconsciente colectivo y nos los puso en la conciencia de esa carga histórica que tenemos nosotros de ser los hijos y continuar el legado de Simón Bolívar y Hugo Chávez. Escuchemos a Moncada para que usted escuche bien cómo pidieron el exterminio. Escuchemos a Moncada. El método que voy a usar para exponer lo que viene a continuación es el análisis de 3 documentos que son públicos. Aquí todo lo que voy a decir son hechos de la realidad comprobados, análisis histórico riguroso hecho por 3 testigos que no son venezolanos, eso es lo interesante, son 3 voces norteamericanas de Estados Unidos que ven todo desde el punto de vista de Estados Unidos y que precisamente por eso tienen ángulos de información que son más desconocidos para nosotros. Es importante que nosotros los incorporemos a la narrativa de ellos. Son 3 documentos. Primero, rápidamente examinaré el libro de John Bolton, que fue director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el año 2019, durante el periodo del presidente Trump. Luego, un documento que es público, pero veo que tampoco no se ha trabajado mucho, que es la demanda en un tribunal de Florida de Jordan Goudreau contra el señor JJ Rendón, donde echa el cuento exacto, bajo juramento, demandando por $30 millones al señor JJ Rendón por incumplimiento de contrato, y cuenta cómo fue el contrato para asesinar al presidente Maduro, a la dirigencia nacional, pero entiéndase bien, a miles de dirigentes regionales y locales, porque ese contrato duraba 497 días y se iba a ocupar de la limpieza de todo tipo de oposición al nuevo gobierno por la vía de la fuerza. Era un asesinato en masa que se contrató y fue firmado por el señor Guaidó y sus adláteres, sus secuaces.
Y el tercero, el que ustedes ya quizás más conocen, más reciente, el del señor Mark Esper, el libro Un juramento sagrado, que fue publicado hace apenas 2 semanas y contiene gran cantidad de información poco conocida hasta este momento. Bueno, compañeros, oyentes, ¿verdad? Chavistas y no chavistas de la base. Si esa gente en la oposición contrató a unos paramilitares para exterminarnos, ¿verdad? En más de un año, 400 y tantos días, ¿verdad? Para exterminarnos, ¿qué pasaría si llegan al gobierno? Bueno, nos van a buscar y nos van a matar a todos. Y por eso es que no podemos, tenemos que tener la conciencia de la profundidad de lo que significa que estos señores, en un supuesto negado, lleguen a gobernar este país. Y por eso es que no gobernarán este país. Y por eso es que cuando llegue un dirigente, llámese como se llame, sea como sea, tenga el cargo que tenga, a meter cizaña y hablar mal de otro compañero para sembrar la unidad, lo que está promoviendo el exterminio, está promoviendo para que nos maten a nosotros y a nuestros hijos. No lo podemos permitir, no lo podemos permitir. Que no se repita el ciclo de la tragedia, dice Chávez pues, en su audio. Vamos a seguir escuchando a Moncada porque ya el tiempo es inclemente, lo que pasa es que uno se emociona, ¿verdad? Y se indigna también. Ya empieza Moncada con el análisis, que como lo dice ahí, es sobre 3 documentos históricos. Empezamos a escuchar entonces analizando lo que, aparte de lo que dice Bolton. El primer punto, el libro del señor Bolton, La habitación donde todo ocurrió. Él mismo cuenta cómo desde el año 2017 hay un cambio con la llegada del presidente Trump a Venezuela. Porque, como he dicho, en los últimos 20 años hubo una serie de ataques de todo tipo, pero los ataques eran encubiertos. Operaciones encubiertas, financiamiento, presiones diplomáticas, sabotaje. No se habían atrevido a proponer la invasión abierta y directa de Estados Unidos a Venezuela. El presidente Trump cambia eso. Es el primero que abiertamente dice, lo dijo en agosto del 2017, todas las opciones están sobre la mesa y estoy pensando en un ataque militar. Sorprendió hasta su propio equipo, que su propio equipo, incluso el propio Bolton dice, no, nosotros no estábamos de acuerdo con eso, es una locura. Y aquí tengo que explicar por qué, es una explicación que vale hasta para hoy, cuáles son los límites para este grupo de asesores militares para el uso de la fuerza directa. No es que nos quieren a nosotros, no les importamos para nada. Ellos lo que dicen es, no vamos a sacrificar vidas de tropas norteamericanas, sino solo en casos donde la seguridad nacional de Estados Unidos esté en peligro. Y nosotros no consideramos a Venezuela un peligro directo para la seguridad nacional. Ya veremos algunos casos donde sí llegaron a considerarlo. Mientras tanto, que se maten entre ellos, guerra civil, que se asesinen entre ellos, los matamos de hambre, los matamos de enfermedad, que Colombia invade, que Brasil invada, que los multinacionales latinoamericanas invadan, todo vale, menos nuestras tropas. Le metemos a la CIA, a las organizaciones internacionales, operaciones encubiertas, sabotaje de refinerías, todo, menos tropas abiertas porque no conviene. Si cruzan esa línea, sí nos metemos. Y lo que dicen todo es, hay maneras de hacer las cosas sin necesidad de aparecer nosotros primero. Ese es el criterio. Bueno, muy importante acá lo que dicen. ¿Qué está diciendo Moncada ahí? Bueno, que en el libro de Bolton, que era el asesor del Consejo de Seguridad, el que era el secretario de Defensa, Mark Esper, incluso ahí nombran a el que era lo que llaman el presidente del Estado Mayor Conjunto, que es el general Carl Mills. Dice que el plan para Venezuela es la violencia interna, es la guerra civil, ¿verdad? Que es lo que promueve la señora esta que está en la primaria. Ustedes saben quién es, la señora. Ella es un agente del imperio estadounidense para promover la guerra civil. Y ustedes ven, es la etapa que ellos quieren provocar en Venezuela. Ahora, a ellos no les interesa para nada, a los venezolanos y a las venezolanas. ¿Qué es lo que les interesa a ellos? El petróleo. Y fíjense, dice Mark Esper, no lo dice Moncada, lo dice Mark Esper, lo dice Bolton, que Trump le había dicho en esas reuniones de que lo que le importaba a los Estados Unidos era el petróleo, Pero eso lo dijo Moncada el 26 de mayo. Y nadie, bueno, como lo dijo Moncada, bueno, no, Moncada es del gobierno,
Pero resulta ser que un año después, en junio del 2023, Trump dice que lo que nos importa, que nosotros vamos por Venezuela porque ese petróleo y Venezuela es nuestro. Escuchemos el audio de Moncada. Un punto importante que es válido desde allá hasta acá es que el presidente Trump dijo, mire, nosotros vamos a hacer esto, no porque nos interesa Venezuela, ni siquiera como dicen los pobres venezolanos, la situación tan difícil en Venezuela, no, vamos por el petróleo. Le dice la doctrina Monroe, que según los norteamericanos la rescataron ellos, porque el presidente Obama y el grupo Obama había dicho, no, nosotros nos abandonamos esto, somos buenos vecinos, y el presidente Trump dijo, rescatamos la doctrina Monroe otra vez, dice que todo el hemisferio, todo el continente es territorio de influencia de Estados Unidos y le pertenece a Estados Unidos. El presidente Trump le dice, yo quiero, si nos metemos ahí, nos metemos por el petróleo, yo quiero esos campos petroleros, y porque yo sé que en realidad Venezuela nos pertenece, eso es literal del libro del John Bolton. Venezuela nos pertenece y ese petróleo es nuestro y yo voy por el petróleo. Ese dato muy importante lo repite Mark Esper, tienen muchos aspectos en común, donde dice el presidente Trump, hablaba de los pobres, etcétera, pero no, mentira, él quería el petróleo y el modelo es como ya hizo en Siria. En Siria, todo el mundo habla de muchos países, pero nadie habla de la invasión de Estados Unidos a Siria, que invadió el este de Siria, hay tropas norteamericanas invadiendo ese territorio, que es el área petrolera de Siria, están extrayendo petróleo de Siria, vendiendo petróleo sirio, sin permiso y en contra de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional, acto de fuerza puro y duro, robándose el petróleo sirio. Él dice, yo quiero que sea así como hicimos en Siria, o igualito en Venezuela. ¿Qué les parece que estamos comprando petróleo a Venezuela? Al irme, Venezuela estaba lista para colapsar. Nos habríamos hecho de ella, hubiéramos tomado todo su petróleo, hubiera sido justo al lado, pero ahora estamos comprando petróleo a Venezuela. Retomamos hablando de poder. Entonces, fíjese, muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? El audio que acabamos de escuchar, ¿no? Que, fíjense, Moncada habló de que en las reuniones, Moncada refiere lo que está diciendo los libros, de lo que está diciendo Mark Esper y John Bolton, de que quería el petróleo. Y Trump, fíjense lo que dice. Y entonces después Trump dice que sí, que lo que quiere es el petróleo. Pero en el libro decía que quería un plan como Siria. Escuchen bien esto allá los amigos del Zulia, compatriotas que me escuchan en el Zulia, ¿no? Fíjense lo que pasó en Siria. ¿Qué pasó en Siria? Él dice que el plan que él quiere que le apliquen a Venezuela, dice Trump. Dice que ellos quieren que le apliquen a Venezuela el plan Siria. ¿Cómo fue el plan Siria? Bueno, crearon la violencia interna, llevaron a una guerra civil a Siria y luego se adueñaron del este de Siria donde está la parte petrolera. Y actualmente están las tropas norteamericanas y están vendiendo en forma ilegal el petróleo que es de Siria. Se adueñaron del petróleo, que es lo que le interesa. Y ellas estaban, bueno, los demás matándose ahí uno con otro. Ahora, trasladémonos a Venezuela. Nos llevan a una guerra civil, nos aplican el plan Siria. ¿Cuál es la zona petrolera por excelencia de Venezuela que tiene las condiciones geopolíticas y geoestratégicas para ser invadida desde Colombia? El Zulia. Por eso es que cuando un individuo o persona, o llámese dirigente, vaya al Zulia y empieza a pedir, a hablar, a meterse saña y hablar de otro compañero, está entonces colaborando o facilitando el plan de exterminio y el plan de ocupen al Zulia para robarnos el petróleo. Vamos a escuchar entonces el audio número 6. Un punto importante que es válido desde allá hasta acá es que el presidente Trump dijo, mire, nosotros vamos a hacer esto, no porque nos interesa Venezuela, ni siquiera como dicen los pobres venezolanos, la situación tan difícil en Venezuela, no, vamos por el petróleo. Le dice la doctrina Monroe, que según los norteamericanos la rescataron ellos, porque el presidente Obama y el grupo Obama había dicho, no, nosotros nos abandonamos esto, somos buenos vecinos, y el presidente Trump dijo, rescatamos la doctrina Monroe otra vez, dice que todo el hemisferio, todo el continente es territorio de influencia de Estados Unidos y le pertenece a Estados Unidos. El presidente Trump le dice, yo quiero, si nos metemos ahí, nos metemos por el petróleo, yo quiero esos campos petroleros, y porque yo sé que en realidad Venezuela nos pertenece,
Eso es literal del libro del John Bolton. Venezuela nos pertenece y ese petróleo es nuestro y yo voy por el petróleo. Ese dato muy importante lo repite Mark Esper, tienen muchos aspectos en común, donde dice el presidente Trump, hablaba de los pobres, etcétera, pero no, mentira, él quería el petróleo y el modelo es como ya hizo en Siria. En Siria, todo el mundo habla de muchos países, pero nadie habla de la invasión de Estados Unidos a Siria, que invadió el este de Siria, hay tropas norteamericanas invadiendo ese territorio, que es el área petrolera de Siria, están extrayendo petróleo de Siria, vendiendo petróleo sirio, sin permiso y en contra de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional, acto de fuerza puro y duro, robándose el petróleo sirio. Él dice, yo quiero que sea así como hicimos en Siria, o igualito en Venezuela. Bueno, con estas reflexiones, fíjate, él dice que Trump le dice a su Consejo de Seguridad y le dice a su ministro de la Defensa, es decir, el secretario de Defensa, que él quiere el plan igualito que en Siria, ¿verdad? Prácticamente para adueñarse, así como se adueñaron del este, para sacar el petróleo, se adueñarían del Zulia. Y por eso es que ante todo nosotros tenemos que cumplir con el clamor, con el más grande de los clamores de Chávez, mantener la unidad en el país y la unidad del Estado Zulia. Recuerden, amigos y compatriotas, hermanos zulianas y zulianos, en el Zulia nos estamos jugando la segunda independencia de la patria. Nos vemos el próximo martes.